simplificar que sirve para pasar de tubería 1 a tubería 2, o sea, alimentar la tubería 2. Porque al presionar al activar este rodillo, pues abro la presión que había aquí en la tubería 1, pasa por acá, cierro el flujo de presión, entonces ya no sale aquí, sino que ahora pasa para acá. Y por la breve señal de por presión que pasa a este accionamiento, pues pasa de posición 1 a posición 2. Entonces el aire a presión ya no sale por acá, sino que ahora sale aquí en la entrada 4, ya no sale en la entrada 2. Bueno, entonces la entrada 4 está conectada a la tubería 2 y la tubería 2 alimenta otros 4 puntos. Y empezamos con este, que si se acordarán, cuando aquí alimentamos la tubería 1, pues mandó aire a presión a este accionamiento y pues estaba en posición 2. Pero al mandar otra vez, al detener el aire a presión acá, al no haber aire a presión acá y ahora haber aire a presión acá, pues simplemente va a accionar la válvula por el accionamiento por presión neumático o el accionamiento por presión. Entonces la presión ya no va a pasar acá, sino que va a pasar para acá. Entonces va a llenar de aire esta cámara, va a empujar el émbolo hacia atrás, metiendo el vástago, y pues el aire que estaba acá sale acá. De manera, de igual manera, así se va a quedar. Bueno, también tenemos otra válvula. Esta, si recordarán, al principio mencioné que el diagrama la mostraba activa, entonces el flujo de aquí está cerrado. Entonces, cuando yo active, alimente a la tubería 2, como esta válvula está activada, pues simplemente va a llegar al accionamiento por presión de esta válvula 5.2. Y pues como estaba en posición 1, como ya le llegó, ya hay que lo accione, pues pasa a posición 2, entonces ya no pasa la presión para acá, sino que pasa para acá, llenando de aire esta cámara, empujando el émbolo hacia adelante y sacando el vástago. Entonces el aire que estaba acá sale en el escape con rosca. Bueno, si yo no quiero que se active este cilindro al alimentar a la tubería 2, pues simplemente desactivo a esta válvula, desactivo el rodillo, entonces ya no va a pasar presión cuando alimente la tubería 2, entonces no va a haber presión que accione a esta válvula y se va a quedar en su posición inicial el cilindro. Pero como el diagrama la muestra activa, pues se activa el cilindro 2. Bueno, vamos al tercer punto que alimenta la tubería 2 y es este. Este es el tercer punto, es una válvula 3.2 que si yo quiero la puedo accionar. Al accionarla, lo que pasa es que la presión sube por acá porque cerré el flujo, entonces ya hay presión acá, acciona el accionamiento por presión, acciona esta válvula, entonces antes está en posición 1 y al momento de haber presión acá, acciona esta válvula, entonces la presión ya no pasa para acá, sino que pasa de este lado, entonces llena de aire la cámara, empuja el vástago, empuja el émbolo, saca el vástago y el aire que estaba acá sale acá. Bueno, para hacer un poquito más sencilla la explicación de la tubería 3, voy a desactivar este por el momento y ahorita les voy a explicar para qué funciona esta válvula. Bueno, para activar la alimentación de la tubería 3, por así decirlo, tengo que presionar el cuarto punto o tengo que cerrar el flujo del cuarto punto, o sea, el cuarto punto que alimenta la tubería 3, la tubería 2. Bueno, al yo cerrar el flujo a través de esta válvula, pues pasa aire presión acá, pasa aire presión acá, llega al accionamiento por presión neumático o accionamiento por presión, de posición 1 pasa a posición 2. Entonces, el aire ya no pasa hacia acá, sino que ahora pasa hacia acá la tubería 3. Y entonces la tubería 3 reparte aire a presión a otros 4 puntos. El primero es este de acá, esta válvula. Pero esta válvula, como esta, la muestra el diagrama activo. Entonces, al alimentar la tubería 3,
pues va a usar presión y va a accionar esta válvula y pues va a regresar a su posición inicial, por así decirlo. Entonces va a haber presión de acá y pues va a regresar el émbolo y va a regresar el vástago y la presión de acá va a salir acá. Si yo no quiero que pase eso, pues simplemente antes de activar, alimentar la tubería 3, por así decirlo, pues desacciono este y pues al activar la tubería 3 no va a haber presión acá, entonces esta no se va a accionar. Bueno, pero como esta ya estaba accionada, pues la voy a dejar aquí. Entonces al activar la tubería 3 pasa a ir presión acá y pasa a ir a presionar esta tubería a esta válvula y la acciona, entonces ya hay la presión de este lado y ya no hay la presión de este lado, porque cambia de posición 1 a cambia de posición 2 posición 1. Al igual de al igual manera que esta otra válvula, si recuerdan, la dejamos en posición 2, por eso este cilindro estaba activo, porque había presión acá. Pero ahora como hay presión acá, pasa directamente a accionar la válvula otra vez. Entonces, al accionar la válvula, pues simplemente cambia de posición 2 a posición 1, entonces la presión ya no pasa para acá, sino que ahora pasa para acá. Entonces, empuja el vástago, retrae el vástago y empuja el émbolo de vuelta a su posición inicial, por así decirlo, del cilindro. Bueno, vámonos con el cuarto punto que alimenta la tubería 3, que es esta válvula. Esta válvula es una 5.2. Si recuerdan, esta válvula estaba en posición 1, en posición 2. Entonces, como ahora está alimentada aquí, está alimentado del accionamiento por presión, pues pasa de posición 1, de posición 2 a posición 1. Entonces, se vuelve a su posición inicial, esta válvula, porque es accionada por la tubería 3. Y como último punto de alimentación que alimenta la tubería 3, estamos con esta válvula. ¿Por qué la desactivé o por qué la desaccioné? Se preguntarán. Porque si no la hubiera desaccionado, hubiera pasado esto. Al presionar yo esta válvula, al cerrar el flujo de esta válvula, pues rápidamente hubiera vuelto todo a su posición inicial o digamos a su primer accionamiento, porque digamos al haber presión acá, su primer accionamiento del sistema fue sacar este cilindro. Bueno, entonces, ¿esta válvula para qué sirve exactamente? Bueno, esta válvula lo que hace, el diagrama la muestra activada, entonces lo que hace esta válvula es cerrar el flujo y devolver a esta válvula a su posición inicial porque es accionada por presión. Entonces hace que vuelva a su posición inicial y hace que todo vuelva a alimentar a la tubería 1. Y la tubería 1 acciona a la válvula 5.2 que acciona el primer cilindro. Bueno, para yo volver o dejar el sistema como estaba antes, pues lo único que hago es separar este y accionar este y desactivar esta válvula presionando el botón. Al desactivar esta válvula ya puedo pegar esto a la pared y pues ya vuelve toda su posición inicial. Que quiero dar a explicar con posición inicial que los cilindros estén así, así como se muestra el diagrama. Bueno, esa es toda la explicación del diagrama número 13.